Buenas noches, buenos días, aquí de nuevo en Metrópolis, ustedes, desde 1998 sin dudas. Le decía a Tayana Mora Ramis la semana pasada, ustedes vieron a las dos compartir eso, que a veces es tan difícil escoger el tema o los temas adecuados porque estamos viviendo días con mucha intensidad, con muchos temas que compiten en importancia, y para hacer la selección semanal, la verdad que uno tiene que hacer una disección para valorar la importancia y el interés de cada uno de ustedes. De nuevo, gracias por estar ahí, algunos desde 1998, y eso para nosotros de verdad es estupendo y es motivador. Tenemos una agenda muy importante para esta emisión de Metrópolis. Como siempre, Tayana Mora Ramis con Ready para Exportar. Es importante recordar que la semana que termina y la semana que comienza tuvo un día 13. El jueves pasado fue día 13. Y el 13 de mayo es importante, además de importante para la fe católica, porque se conmemora el día del milagro de Fátima, el día que dice la leyenda que en Cova de Iría se le presentó a 3 humildes pastorcitos, la Virgen María, y le hizo una revelación, le confesó o le reveló 3 secretos importantísimos. Eso fue en el año 1917. En el 1981, el Papa Juan Pablo II. Juan 23, cuando Juan 23 intentó la canonización, creo, pero el del atentado fue Juan Pablo II, y la canonización la hizo Bergoglio, de los niñitos. Pero lo importante es que en el 1981 el Papa Juan Pablo II fue víctima de un atentado, de un intento de asesinato. Y dicen los expertos en los milagros, en teología, que esa era una de las profecías que le habían revelado a los 3 niños, los 3 pastorcitos. Pero aquí en la República Dominicana, un 13 de mayo del 2003, ocurrió algo realmente insólito, espectacular y de algún modo necesario, que fue la querella en contra o acusando a los involucrados en una de las estafas más extraordinarias que recuerda no solo la República Dominicana, sino la región, por un monto de 55,000 millones de pesos, que es el caso Baninter. Y el gobernador del Banco Central, un 13 de mayo, en una operación inusitada, sobre todo por las vinculaciones de uno de los hombres más poderosos entonces, como era Ramón Báez Figueroa, el país se sintió estremecido cuando Malcún reveló toda aquella trama de estafa financiera, de quiebra del sistema que urdieron estos señores del poder corporativo de las élites dominicanas, y que afectó a un número extraordinario de personas. No, a esos ellos lo llamaban, pero a los otros lo afectó, y a nosotros como país. Y decían los expertos entonces que la recuperación sería de 10 años posiblemente. En esa época, Metrópolis tenía una emisión diaria, no solamente era sábado, domingo y lunes. Y nosotros tuvimos la oportunidad de darle un seguimiento, todo el equipo de Metrópolis, de darle seguimiento a ese caso y de escuchar declaraciones extraordinarias, impresionantes, de cómo se urdió esa estafa. Recordemos que todos los días, o casi todos los días,
el presidente Hipólito Mejía desayunaba con Ramón Báez Figueroa y con su padre. Era una relación cuasi familiar. Del mismo modo, había y hay vinculaciones familiares entre otros de los involucrados en ese caso, sobre todo con la gran impune de ese caso, que dicen que junto a Álvarez Renta era uno de los cerebros de esta urdimbre financiera mafiosa que existió ahí. Sí, asociación de malhechores, ellos no querían que le pusieran eso. Que se trata de Vivian Lubrano Carvajal, que nunca estuvo en Najayo. El presidente Leonel Fernández la indultó. Este caso también expuso la fragilidad de los controles financieros y a partir de entonces eso se promulgó el corpus legal adecuado para que eso se evitara, se presintiera y que no ocurriera más. Ramón Báez Figueroa cumplió la sentencia. No creo que su poder mermara, realmente fue nadie puede estar satisfecho con una semana preso. Imagínense ustedes cumpliendo una condena de años, pero él la cumplió y no todos los bienes naturalmente fueron devueltos, pero ahora que están en el tapete todos estos casos de corrupción, todos estos casos que involucran a personajes públicos, a exfuncionarios, a militares, a policías, empresarios casi nunca, pero es bueno recordar, sobre todo con tantos moralistas, tantos apóstoles de la ética, que en aquel entonces estuvieron de un lado y ahora están de otro. Y ahí nos damos cuenta cuán frágiles son las posiciones éticas en nuestro medio y obedecen definitivamente a la importancia del momento y a lo que yo pueda tener como ventaja. No es un secreto que desfilaron muchos de los que hoy tiran piedras para los políticos y para los políticos que no son de su lado y para los que no pertenecen a sus grupos corporativos, cómo iban en caravana a solidarizarse con Ramón Báez Figueroa. Yo conozco casos de personas que antes de llegar a ver a sus familiares, cuando venían de fuera, iban a persinarse ante el altar de Ramón Báez Figueroa, sobre todo porque hay favores económicos que no tienen que ver con sentencias de 10, 5, 20 años. Esos siguen, esos son permanentes y hasta en la mafia hay que ser agradecido. De modo que consideramos pertinente recordar que un 13 de mayo, como fue el jueves pasado, del 2003, inició el largo proceso del caso Baninter. Ahora que están todos estos militares también involucrados, ustedes deben recordar, bueno, que hace tanto, que esa fue la época de la PPCard, la tarjeta de crédito que compraba todo lo que era posible, y aquellas listas que se presentaron entonces, donde hasta los arzobispos tenían los relojes que les regalaba Ramoncito, jueces, banqueros, fiscales, sacerdotes, periodistas, empresarios, pero no, nosotros somos un país de memoria corta y de rencores largos y descubrimos que solo son malos los de hace 4 años. Después, como dicen de las parturientas, que San Ramón le pasa un manto para que no recordemos el dolor, el mundo malo se hizo hace poco, lo otro era bendecido. Así que si tienen interés ustedes para saber cuán frágil es el discurso moral en la República Dominicana, busquen periódicos, busquen programas para que vean que los que hoy están de una acera estaban tirando piedra, como dije ahorita, desde la otra acera, porque un día los malos son míos y otro día los buenos te corresponden a ti. Vamos a hacer una pausa a propósito de buenos y malos para hablar ya del caso Coral y del cumplimiento de la medida de coerción a todos los implicados, menos naturalmente al delator, al que habló. Difícil situación la de un delator. No solo en seguridad, que dicen, se fastidió,
sino también ética. Pero hay delaciones premiadas y eso es parte del derecho procesal penal. Vamos a hacer la pausa y regresamos casi de inmediato. Sí, sin dudas, el proceso, el conocimiento de las medidas de coerción a los involucrados, acusados por el Ministerio Público, que conforma el grupo de la denominada Operación Coral, tuvo un giro inusitado cuando le tocó el turno en estas audiencias que la verdad, como dicen los especialistas, no son cónsonas con lo que se conocen. Aquí el conocimiento de las medidas de coerción parece audiencia ya del juicio oral público y contradictorio, pero ya ha sido un hábito, ya se le da material al público, ya nos divertimos muchísimo con eso y no hay manera de que eso cambie, porque el conocimiento de la medida de coerción por el juez de atención permanente lo que trata de establecer es si la persona involucrada, las personas acusadas, van a permanecer o no mientras dure la investigación, no si son o no son culpables, eso viene después, pero no hay manera de que eso se explique sin que uno se exponga, que le digan que está defendiendo o hablando o abogando por personas involucradas en la comisión supuestamente de infracciones muy graves. Pero lo que queremos plantear es que todo tenía el ritmo hasta que llegó el turno del mayor Girón Jiménez. ¿Qué pasó cuando habló el mayor Girón Jiménez? Que es evidente que es el testigo por excelencia de las acusaciones del Ministerio Público, es el delator. La verdad que ser delator no es bonito, no es hermoso, no es como, yo pienso que pronto habrá una manifestación apoyando a este señor que después de andar en ese fango que él menciona, ahora él se quiere lavar las manos y decir, él dice en una parte de la confesión, él dice, ya yo quiero ser un ciudadano de bien. Es decir, yo me beneficié durante años de esto, pero hablé con los miembros del Ministerio Público y me dijeron, si cantas, te vamos a tratar mejor. Ojo, eso es por ahora, en este periodo, en este tiempo, perdón, del proceso. Pero todavía él sigue siendo imputado. Lo que pasa que delatar a los otros, explicar esta urdimbre tenebrosa de la Operación Coral, porque, óigame, digno de los mejores cerebros, eso parece una operación. Si hablábamos de Baninter, que era un entramado mafioso extraordinario y perfecto hasta que explotó y afectó el sistema financiero dominicano, esta Operación Coral es algo que Bill Gates posiblemente pregunte a este señor, aunque este no era el cerebro, Girón no era el cerebro, Girón Jiménez era el que llevaba, el que entregaba aquellas sumas de dinero extraordinarias, él la llevaba de noche, dijo. Entonces, la verdad que es una maraña muy bien estructurada que permitía sacar dinero, entrarlo en otro sitio, después hacerlo efectivo. Y una pregunta muy importante que no sé cómo tantos apóstoles de la ética, expertos en derecho bancario y en sistemas financieros no se lo han hecho, porque la pasión ahora no permite ningún razonamiento que no sea decir a la hoguera todo, y de eso vamos a hablar y hablamos la semana pasada. Pero hablemos por evaluación teórica, porque es muy difícil tratar de tener
un discurso de sensatez en estos momentos, pero el detalle que mencionaba y que vamos a tener aquí un experto en asuntos financieros y bancarios para que lo explique desde la perspectiva del oficio, aunque uno me dijo, yo voy al programa, pero que no sepan quién soy. Pero así no vale. Porque esto que menciona, y vamos a oír aquí, esto que menciona Girón Jiménez, óyeme, pero los bancos tienen que saber, el cajero que recibía esas sumas tenía que alarmarse del depósito de millones de pesos semanales. ¿Concepto de qué o para qué? Y se supone que en el lavado los bancos tienen que tener la luz roja y el alerta consecuente, pero eso viene después, porque no vamos a hacer lo que estamos criticando. Esto todavía no comienza o esto recién comienza. Entonces este señor no fue, como decíamos al principio, ya las medidas se están cumpliendo en Najayo, 18 meses. 18 meses sin condena, sino estos son medidas de coerción para evitar que se distraigan documentos, que se alteren pruebas, para evitar la fuga. Entonces después yo te digo, lo lamento, excúsame, en el hipotético caso que hubiera descargo. Yo no creo que ninguna persona de los tantos millones que habitamos en este país, ninguna persona de los especialistas en derecho, ni de abogados, ni de jueces, ni de fiscales, piensen que algún tribunal va a descargar a ninguna de estas personas, ni corales, ni pulpos, ni caracoles, ni todo lo que viene por ahí, que conforme a la más alta autoridad del Ministerio Público, parece que vienen muchos casos más, muchísimos más, sobre todo del gobierno pasado, de la administración pasada. Entonces no creo que nadie se atreva a pensar que habrá posibilidad de un descargo. Estamos en la cúspide de lo que se llama populismo penal y no creo. Nosotros decíamos la semana pasada, tanto aquí como en el matutino alternativo, que ni siquiera había que hacer apuestas pensando en la posibilidad de una medida de coerción diferente a la prisión, porque la magistrada pensaría, la juez de atención permanente, yo no me voy a echar el país en contra. El país o el país que puede hablar, o las fuerzas mediáticas, independientemente de que todos estos cargos son espantosos, toda esta urdimbre es espantosa, pero se tiene que probar. Aunque he dicho, y dice un gran amigo, el licenciado Lapuble Segura, que lo digo con sarcasmo, pero no, yo lo digo realmente como una posibilidad práctica para lo que estamos viviendo. Todas estas, hay que preparar un proyecto de ley, y a todos estos señores de la sociedad civil tan activos y tan bien intencionados en que el país sea mejor, que se redacte una ley de emergencia que diga, todo funcionario del gobierno pasado, en lugar de la presunción de inocencia, tiene sobre sí la presunción de culpabilidad. Y 10 años. Vamos a condenarlos previamente. Después, cuando bajen las aguas, cuando esté cerca ya el periodo próximo electoral, podemos dilucidar, analizar esas medidas y posiblemente a algunos se le pueda conocer un juicio con determinadas garantías, un juicio oral público y contradictorio, y a otros se le baje la pena o no, porque ahora no hay posibilidad de defender principios generales del proceso penal, principios del derecho. El debido proceso ahora mismo está en peligro y en lugar de la presunción de inocencia es la presunción de culpabilidad, sin negar que son todos hechos terribles, son imputaciones, reitero, horrorosas, pero en un Estado de Derecho, en un sistema de garantías procesales, se tendrían que probar esos cargos. Pero ya esas personas todas están de entrada condenadas. Hay otro detalle muy importante que creo que es de interés nacional, de seguridad del Estado, y son todos los vínculos que dice el delator
que aún existen con esa trama mafiosa de distracción de dinero, que aún existen en la jerarquía militar. Y eso sí sería bueno. Y sería bueno además para todos esos señores que ahora están felices porque están condenando a los otros, pero sus fortunas no. Sería muy bueno auscultar las fortunas, ya no desde las cantinas de Belisario Peguero y de los uniformes y de Ramiro Matos y de Cuervo Gómez, no, los de hace pocos años, todos esos que decían, todos esos generales, esos militares que incluso sus fortunas son escandalosas porque las vemos, pero algo más. Algunos decían que tenían algunos vínculos con el narcotráfico, de modo que vamos ahora a tratar de limpiar la casa porque sería necesario y a tratar de agilizar estos procesos partiendo de las condenas y no de la presunción de inocencia. Ah, claro, nos recuerdan aquí que está la pastora involucrada, que eso amerita un taller extra, porque aquí se ha mezclado religión con uniforme y eso es una mezcla realmente explosiva, pero para no desdecirme de lo que he planteado, todo eso debería probarse, pero no hay clima para una situación así. Así como en la guerra hay muchos, la verdad, durante la guerra dicen que la verdad es la mayor pérdida. En estos momentos la presunción de inocencia es la mayor pérdida, no tiene defensa la presunción de inocencia. Todas esas personas están condenadas de antemano. Ojalá que no le corresponda, no le toque a alguna de esas personas que ahora insisten que hay que condenarlos y ya, que no les toque del otro lado, sin negar, y quiero ratificarlo, que los cargos son realmente espantosos y eso sucedió así. Vamos a ver algo del señor Girón Jiménez, que la verdad que es una situación muy difícil, es muy buena para el proceso y para el Ministerio Público, porque le permite ya, como dicen los protagonistas de la acusación, qué maravilla y todo eso se va a probar, pero a él como persona es una situación muy difícil ser delator, ser soplón, pero eso está contemplado en el Código Procesal Penal, así que escuchemos con cuánta tranquilidad y cuánto gozo habla él, pero ojo, él no está descargado, él lo que está en un arresto domiciliario, pero falta mucho. Escuchemos. Muy buenas noches, honorable jueza. Se presenta ante usted Raúl Alejandro Girón Jiménez. Muy buenas noches a las demás personas que componen este honorable tribunal. Honorable magistrada, yo no me voy a parar aquí a defender mentiras. Yo decidí en un punto de mi vida ponerle un stop a eso. Yo decidí reincorporarme a una sociedad en el momento y la medida en la que la justicia así lo disponga y que esa sociedad, decida acogerme de nuevo porque vea en mi persona un cambio, vea que realmente yo, en vez de estar a mi mano derecha como están los demás coimputados, y permítame decirle que fuese para mí hasta cierto punto un beneficio enorme, porque tuviera yo los gastos de abogados pagos por ellos mismos, así como millones de pesos garantizados para vivir mi vida sin tener que preocuparme en trabajar de nuevo, honorable magistrada. Por eso, quiero comenzar diciendo que estoy totalmente de acuerdo con todos los planteamientos que ha hecho el Ministerio Público sobre mi participación en este caso, porque es la verdad. Y como le dije anteriormente, ya yo no voy a mentir más. Honorable magistrada,
permítame decirle que de todo lo que voy a expresarme esta noche, afortunadamente y gracias a Dios, el Ministerio Público en los allanamientos que me ha realizado ya tiene las evidencias. Producto del tiempo que va transcurriendo y los trabajos que le vengo realizando al señor Rafael Núñez de Asa, de quien debo decir algo, que todos los que están a mi derecha al menos coinciden. Y es que al momento, al menos de yo conocerlo, eran personas sencillas, de clase media. Y ni siquiera de clase media alta, clase media baja, que eso está bien establecido. Yo lo sé, porque yo llegué a ir a la casa del señor Rafael Núñez y sé en qué condiciones vivía. Para el año 2010, como le decía, con ese esquema, ya el señor Rafael Núñez había hecho su casa de Colinas del Oeste y ha vendido en este tribunal que él es el empresario más magnánimo y que producto de sus actividades empresariales, que eran ninguna, y usted quiere saberlo, magistrada, porque es que la verdad es tan sencilla, tan simple y evidente. Dígale a cualquier empresario de éxito, como supuestamente él lo era antes de entrar a Politur, que se engancha a policía o a militar. Dígale eso a un empresario. Le va a ofender de toda manera posible. Porque qué persona que esté ganando millones de pesos en sus actividades empresariales va a hacer eso aparte de que país se hagan un sueldito de policía, de guardia. ¿A quién? Por eso le digo, la verdad es muy evidente, está ahí. Honorable magistrada, la bonanza era tan buena con el tema de las nóminas y venta de especialismos. Y sí, yo conozco muy bien el tema de cómo Rafael Núñez hizo su casa, porque recuerde que a usted le comentaron que la mía está al ladito de la de él. A mí no me están hablando de temas extraños. Magistrada, a usted le presentaron unos planos que ni siquiera fueron los planos originales que se aprobaron para esa casa. Y le voy a explicar por qué. Cuando el señor Rafael Núñez de Asa comienza a hacer su casa unifamiliar, como lo exige Sonuli, de 2 niveles, la casa ya prácticamente empañetada, lista para empezar a pintar y todo, se derrumba porque aparentemente no tomaron en cuenta la solidez del suelo. Honorable magistrada, en un tiempo récord se levanta la casa. Recuerdo yo que él me dice, mira, las cosas pasan para bien, gracias a Dios, porque ahora me voy a hacer mi casa de 4 niveles. Entonces se hace el edificio personal donde él vive de 4 niveles, pero no producto de sus actividades empresariales, producto de los cuartazos que se recogían en nómina en Politur en ese entonces. La semana pasada comentábamos aquí en Metrópolis con Tayana Mora Ramis la presentación auspiciada por el Archivo General de la Nación de Morir en Bruselas, el libro de la autoría de Pablo Gómez Borbón. Esta presentación se hizo con el auspicio del Archivo General de la Nación y asistí de manera virtual
y luego pude conversar con el autor, después naturalmente de leer Morir en Bruselas, que 50 años después aspira, pretende, intenta reivindicar a Miriam Pinedo Mejía, la ciudadana dominicana que llega a Europa, viuda, con 26 años, con 4 hijos, enferma, y lo que ocurre es que no puede regresar al país porque es descuartizada, decapitada y deshonrada, y durante 50 años se le ha involucrado en la muerte de un importante líder de la izquierda dominicana, dirigente estelar del movimiento popular dominicano, muerto en Bruselas, supuestamente asesinado por la CIA o asesinado por Manolo Plata o asesinado por Miriam Pinedo, pero que la neblina de la duda ha primado desde hace 50 años para no esclarecer nada, confundir todo, y como dice un amigo veterano, periodista, pero no de los independientes, sino de los objetivos, que no cobra, él siempre ha dicho: cuando hay muchas versiones, no te quedes con ninguna. Y dice, bueno, en mi experiencia en el Poder Judicial supe lo que pasaba cuando había muchas versiones. Pero este libro, esta investigación apasiona desde el principio al final, porque todo lo que sabíamos las personas que nos hemos interesado por ese caso desde hace mucho tiempo, está aquí no como rumor, no como chisme, no como especulación, sino que está recogido con documentos, con testimonios, y la única ficción, como lo dice Pablo en su presentación, es la existencia de 2 personajes para establecer los diálogos, un inspector y un detective. Pero después todo está documentado. Hay unos testimonios realmente desgarradores, y la peor parada, la peor colocada para el juicio de la historia es la izquierda dominicana de esa época, o una parte de la izquierda dominicana del momento. Queda como violenta, traidora, asesina, mentirosa. Es algo realmente desgarrador. Dice uno de los protagonistas de Morir en Bruselas al final que de nada ha valido morir en Bruselas. Y la verdad que cuando uno concluye la lectura, la sensación es de desolación, como uno de los protagonistas. Así que vamos a compartir, porque consideramos de verdad necesario, parte de las palabras en la presentación del libro en el Archivo General de la Nación de Pablo Gómez Borbón. Dicho sea de paso, y siempre lo vamos a repetir, y lo decía la semana pasada, en Memorias para la Historia, una sesión que durante mucho tiempo realizó aquí en Metrópolis Sagrada Bujosa, tuvimos testimonios trascendentales de personas vinculadas a los hechos ocurridos en Bruselas hace 50 años, y personas de la familia de Miriam Pinedo, que hicieron revelaciones sencillamente desgarradoras, y vuelvo y repito, vergonzosas para la izquierda dominicana. Y una de esas revelaciones fue que la orden de asesinar a Miriam Pinedo partió de la dirigencia del Movimiento Popular Dominicano, y que una de esas órdenes se emitió desde aquí. Adelante, Pablo, gracias por ese libro, y muy valiente de tu parte realmente, como te he dicho cada vez que podemos conversar. Adelante ustedes también. La muerte de un hombre pasó desapercibida en Bélgica y causó una conmoción en República Dominicana. Pasó desapercibida en la capital belga porque se pensó que se trató de una muerte accidental. Sin embargo,
Se trató de un asesinato que sacudió los cimientos de la lejana nación. El cadáver pertenecía al más importante líder de la izquierda revolucionaria dominicana, a uno de los líderes más carismáticos de la historia dominicana reciente. En la misma habitación yacía una mujer moribunda. 6 meses después, el 12 y 13 de diciembre de 1971, el cadáver decapitado y descuartizado de la mujer, que había escapado una primera vez de las fauces de la muerte, aparecía repartido en 2 maletas en las calles de la que luego sería la capital europea. El asesinato causó una conmoción. Pocas veces había tenido lugar en Bélgica un crimen de un tal salvajismo. En Santo Domingo, sin embargo, el crimen apenas si fue mencionado en la prensa. Él tenía 28 años, ella 26. Él dejaba una viuda y 2 huérfanos, ella 4 huérfanos. Él era Maximiliano Gómez, el Moreno, secretario general del Movimiento Popular Dominicano. Ella era Miriam Pinedo Mejía, viuda Morales, viuda de Otto Morales, asesinado por el régimen balaguerista año y medio antes. Morir en Bruselas, la obra que hoy presento en este escenario, gracias a la gentileza del Archivo General de la Nación, trata sobre estas lejanas y terribles muertes. 2 razones me han movido a escribir este libro. En primer lugar, he querido hacer un aporte a nuestra historia, narrando las circunstancias en las que fue asesinado Maximiliano Gómez, pues se trata, repito, de un hecho fundamental de nuestra historia. En segundo lugar, hago un recuento de las circunstancias en las que fue asesinada Miriam Pinedo. A pesar de que la significación política de su muerte no se puede comparar a la de Gómez, los terrores a los que fue sometida constituyen un drama humano de mayor intensidad. Miriam Pinedo fue calumniada, secuestrada, probablemente violada, torturada psicológicamente, estrangulada, decapitada y descuartizada. A pesar de ello, hoy, medio siglo después, ha sido injustamente olvidada. Y las raras veces que se la menciona es para calumniarla aún después de muerta. A Miriam Pinedo no solamente la mataron físicamente, sino también moralmente. No la asesinaron solo a ella, sino también a su memoria. He dicho en otro lugar que el crimen de Miriam Pinedo es un símbolo de la violencia contra la mujer que puede ser comparado a los de las hermanas Mirabal. Ciertamente, a diferencia de estos, el asesinato de Miriam Pinedo no fue político, aunque fueron miembros del MPD los que lo votaron y ejecutaron. El crimen de Maximiliano Gómez fue con toda certeza un crimen de Estado, pero la ambigua actitud de la dirección del MPD no permite descartar que el de Miriam Pinedo haya sido un crimen de partido. Amigos de Ready para Exportar, como en la semana pasada estuvimos hablando de la Estrategia Nacional de Exportación de Servicios, quisimos traer a la protagonista de esta estrategia. Tenemos con nosotros a la viceministra de Comercio Exterior del Ministerio de Comercio, Industria y MIPYMES, Comercio y MIPYMES, Vilma Álvarez Contreras. Bienvenida, Vilma, a Ready para Exportar. Hola, gracias Tayana, un placer estar aquí, pues compartiendo contigo un tema que nos ha
permitido trabajar por muchos años juntas. Vamos a empezar a hablar de, primero, ¿qué hace el Viceministerio de Comercio Exterior? ¿Cuáles son las áreas de las que se encarga ese viceministerio? El Viceministerio de Comercio Exterior tiene una serie de responsabilidades que determinan un camino muy específico. Tiene tres, yo las divido en tres responsabilidades básicas. Por un lado, la formulación, la coordinación, el diseño y la supervisión de políticas comerciales de carácter internacional. Un segundo gran grupo de funciones que se pudieran englobar en lo que es integración comercial. Ahí vemos tratados comerciales, los compromisos que el país tiene y las obligaciones en los tratados comerciales internacionales, en los organismos internacionales de carácter comercial, como son la OMC, la UNCTAD, UNCITRAL o CENUDMIC, y un tercer gran grupo de funciones vinculadas a prevención y solución de controversias, Estado-Estado e inversionista-Estado. De esa manera, inclusive, es que nos estamos organizando ahora, después de nuestra llegada, en 16 de agosto, acompañando al ministro Victorito Bisonó y, obviamente, al presidente Luis Abinader. Dentro de, entonces de esa área de políticas comerciales que se enmarca la Estrategia Nacional de Exportación de Servicios Modernos, cuéntanos el contenido de la estrategia y por qué el ministerio ha impulsado esta estrategia. Mira, por años los sectores exportadores de servicios o los sectores de servicio han estado dispersos, sobre todo porque aunque muchas necesidades son las mismas, sus prioridades son diferentes, las características de cada uno de estos subsectores que componen lo que se llama el sector servicios. Tú tienes por un lado comunicación, por otro turismo, que son los llamados tradicionales, y tienes desde servicios profesionales, dentro de los cuales encuentras arquitectura, diseño de interiores, auditoría, servicios financieros, servicios legales, cualquier servicio profesional. Por otro lado, tienes entonces también servicios que hoy se le llaman servicios modernos, en los que caen los profesionales, pero muy específicamente servicios como los de cine, moda, gastronomía, servicios audiovisuales, servicios de logística tan importantes en los procesos de exportación, servicios de videojuegos, diseño de software, música, que para nosotros es un elemento importantísimo, que es uno de los aspectos que más hemos exportado a través de los años. ¿Quién nos reconoce hoy que la bachata y el merengue están totalmente posicionados en el mundo? Y eso ha sido una exportación de servicios. Entonces, el ministerio entendió y ha trabajado desde hace un tiempo que se requería el que de alguna manera articuláramos de manera integral y coherente la promoción, yo diría que la identificación, el apoyo de estos servicios para luego llevarlos a los mercados internacionales a través de actividades de fortalecimiento, de establecimiento de marcos legales y normativas que les permitieran responder a las demandas que hoy en día, sobre todo hoy en día, se tienen de estos. Uno de los retos, y lo hemos hablado en este programa por mucho tiempo, es el tema de las estadísticas, de que no tenemos data de esos sectores y a veces tú dices, sí, la música ha contribuido, pero a veces como no tenemos los datos exactos, a diferencia de las exportaciones de bienes, es un reto
Eso es uno de los retos a enfrentar en la implementación de la estrategia, ¿no? Por supuesto. Mira, según las estadísticas del Banco Central, el 59 punto algo por ciento es nuestra exportación de servicios y solo un 12% de eso se considera servicios modernos. Sin embargo, entendemos que hay mucho, como dices tú, muchas debilidades en los procesos de recolección de los datos estadísticos que permitan cuantificar esta exportación, porque desde hace años nosotros tenemos, por ejemplo, arquitectos y diseñadores de interiores diseñando viviendas y hoteles en toda la región del Caribe y diseñando sus interiores, muchas veces con productos nuestros también, que solo contabilizan esos productos que se exportan, esos muebles, esos adornos. Sin embargo, todo lo que implica llegar hasta ahí es exportación de servicios y eso no se contabiliza muy usualmente. No tenemos un mecanismo. Ahora mismo, bueno, la estrategia, como tú sabes, tiene 5 pilares que procuran el establecimiento de un ecosistema que promueva y facilite y lleve a un proceso mucho más importante de exportación de servicios. Tenemos por una parte, y el ecosistema es uno de los pilares, pero tenemos el de normativas y marcos legales. El otro pilar es el de fortalecimiento de las capacidades y de los recursos humanos, lo que se llama hoy capital humano. Por ejemplo, una de las cosas que hemos estado conversando con la directora de GECINE es la falta, Mariana Vargas, es la falta de crew, de equipos que den soporte a todo el proceso de filmación y de servicios en el sector cinematográfico. Por ejemplo, maquillaje de efectos especiales, por ejemplo, algo que está identificado. Entonces, muchas de las actividades en la parte de capital humano es crear ese, finalmente no me acuerdo cómo se dice en español, el crew que da soporte a todo esto. El tercer pilar que quiero destacar es el pilar de financiamiento, el identificar incentivos, mecanismos que apoyen el financiamiento de estos procesos y de alguna forma permitan que la pequeña y mediana industria pueda estar presente y dar soporte. Fíjate, una de las consecuencias que tiene este proceso de fortalecimiento del sector servicios es que necesariamente no es centralizado, por el contrario, va a permitir descentralizar la actividad económica a otros espacios. Y, por ejemplo, hoy en día un call center se encuentra reclutando personas que hablan inglés en San Juan de la Maguana con miras a poner un centro de servicios allá. Es la oportunidad de que el talento y la creatividad de esas personas que tienen pequeñas o medianas empresas o simplemente son personas físicas que ofrecen servicios, pues tengan la oportunidad de salir adelante. Y por último, el pilar de promoción de mercado para estos servicios. Entonces, esto se articula en este ecosistema que es lo que estamos promoviendo. Hay 5 mesas establecidas, pero lo más importante de esto es cómo vamos a ejecutar esta estrategia, entiendo yo. Y
Bueno, ¿cuáles son esas actividades? ¿Cómo se va a implementar? Porque luego que hicimos nuestro comentario la semana pasada sobre el lanzamiento, pues era una de las preguntas. ¿Cómo ese individuo o esa empresa aprovecha la oportunidad que estamos enfocándonos como país en el sector servicios? Mira, nosotros a partir de ahora como rector de políticas comerciales estaremos convocando a todos los sectores a través de, en un principio, los pilares. Quiero señalarte que el diseño de esta estrategia ha contado con más de 40 instituciones del sector público y privado. Y me quiero referir al sector privado. Las organizaciones empresariales que han apoyado este diseño de estrategia son justamente las que se benefician de ellas. Tienes la Cámara TIC, tienes los sectores de moda que han estado participando, tienes organizaciones como AdoExpo, en fin, no, se me van a quedar, pero quiero solamente mencionar y no tomar el tiempo en ese sentido. Desde el lado del gobierno, desde la vicepresidencia, hasta organizaciones como la ONE o como el MEPIT, Relaciones Exteriores, en fin, Optic, Agenda Digital y demás. Entonces, a través de los pilares, Ministerio de Cultura, por ejemplo, o en la MESIT, el MESIT, estaremos trabajando cada uno de los pilares para, uno, crear un mecanismo de monitoreo de las acciones que están previstas en ella, dos, de seguimiento y de rendición de cuentas, porque si no tenemos estos mecanismos, la estrategia se va a quedar en un papel. No obstante esta parte de, vamos a decir, de seguimiento, tenemos 5 actividades que ya de alguna manera han iniciado. Una es el registro de proveedores de servicio, junto con Caribbean Export, en un programa que ellos están desarrollando, nos hemos aliado y estamos levantando información sobre las empresas y personas que quieren y pueden exportar servicios. Ese registro no es más que tener una base de datos que nos permita todo lo que es asistencia, apoyo, soporte, capacitación, acompañamiento, pues tener identificadas esas instancias. Hay otro proyecto que se llama Service Go Global, que también es de la mano de organismos internacionales, que es un curso inicial para introducir a la exportación de servicios. Hay 2 proyectos desde el ministerio. Uno es Dominicana Creativa, que es una iniciativa del Viceministerio de Zonas Francas y Regímenes Especiales, que procura implementar un programa de fomento y apoyo a las industrias culturales y creativas, con una serie de ejes de acción que incluyen datos y medición. Volvemos a lo mismo, lo que no se mide, pues no tenemos idea de cuál es el impacto. Y lo más importante es, en este caso, un estudio de impacto de la industria creativa, de la industria del cine, que nos va a permitir identificar, Tayana, todo lo que esta industria está aportando. Por ejemplo, hoy sale en los periódicos que hay una película que aporta más de 74 millones de dólares al país. Uno se pregunta, al país, y tú te preguntas, bueno, pero esos son 500, 600 millones de pesos. ¿Dónde? ¿Cómo? Bueno, pues tú tienes no solo esa parte de filmación, de los camarógrafos, de los maquillistas, muchos o pocos, de los editores. Tú tienes hoteles, residencias que son alquiladas.
Tú tienes alimentos y bebidas, que es un peso importante, porque no traen la comida de la gente desde otras partes, se genera aquí. Tú tienes comunicaciones. O sea, por ejemplo, comunidades como Samaná, La Romana, el este, toda Bávaro, Capcana, Punta Cana, y cualquier otra, Cabrera, Río San Juan, son espacios, y Puerto Plata, que están generando empleos para ese proceso de filmación. Entonces yo creo que esto es trascendental para el país. Otro proyecto es Empaca tu Talento, que es una iniciativa del Viceministerio de Fomento a las MIPYMES para proveer información, capacitación y coaching directo a empresas para empacar sus talentos y exportar. Y en este momento hay un proyecto del Reino Unido que se llama Programa del Reino Unido para la Asociación Comercial, que está trabajando con la industria de gastronomía, especialidades alimenticias, música, cine y animación, para que empresas dominicanas, creo que hay 26 empresas, si no me equivoco, que en este momento están recibiendo asistencia técnica de UK TPA, TP, creo que es, las iniciales en inglés. Entonces, ahí vemos cómo hay una serie de actividades que ya han iniciado. Sin embargo, debo reconocer que es en el momento en que ya empecemos con los pilares que podremos identificar desde las instituciones todo lo que están haciendo. Por ejemplo, ¿qué está haciendo Agenda Digital? Que tiene que ver con toda la parte de los aspectos digitales que se están trabajando. ¿Qué está haciendo DGCINE? ¿Qué está haciendo MESID? Infotep, Ministerio de Cultura, en fin, es parte de todo ese engranaje que debe articularse de manera integral para poder realmente impactar en la economía dominicana, la economía de servicios y crear más empleos, que forma parte del compromiso de nuestro gobierno, y crear nuevas oportunidades para los dominicanos, cuyo, repito, creatividad y talento sobra, porque la verdad es que cuando tú piensas cómo vamos resolviendo situaciones que en otros países, sobre todo los desarrollados, tienen tecnología de punta, tienen bienes de capital, etcétera, y nosotros vamos creando desde abajo, yo creo que somos realmente competitivos y creativos para salir adelante. Bueno, Vilma, se nos acaba el tiempo. Muchísimas gracias. Me imagino que los que quieran estar atentos a estas oportunidades, al registro, a las capacitaciones, pueden estar atentos a las redes y a la página del Ministerio de Industria, Comercio y MIPYME para más información. Y también llamarnos allá al ministerio, al Viceministerio de Comercio Exterior. Bueno, pues ya ustedes saben, muchísimas gracias, Vilma Arbaje, viceministra de Comercio Exterior del Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES, por estar en Ready para Exportar. Y a ustedes, amigos, les agradecemos su sintonía y los esperamos la próxima semana en Ready para Exportar y en Metrópoli.